Muy bien, vamos a comenzar. Buenas tardes a quienes se están agregando a la sesión de este día. Vamos a comenzar con la asistencia. Ya saben, voy a mencionar su nombre. Luego, si usted no quiere encender su micrófono, solamente me escribe en el chat y yo lo puedo ir agregando. Diana Esmeralda Álvarez Romero. Reina de la Paz Arevalo Andrade. Ok, gracias, Reina. Carlos Antonio Arevalo Argueta. Erika Yulisa Ávila Bustillo. Nayeli Saraí Campos Ramos. Andrea María Sánchez, Chávez Toyos. Carlos Luis Conde Salvador. Antonio Elías Cruz López. Ok, gracias, Antonio. Fernando Donativo Escobar Orellana. Gracias. Kevin Antonio Espinosa Orellana. Ok, Jennifer Marjorie García Canales. Buenas tardes, gracias. Karen Rebeca García Portillo. Álvaro Ernesto Granillo. Milagro de María Guardado Zelaya. Kevin Galvarino Hernández Benavides. Ok, Gabriela. Sí, ya la había agregado. Carlos Rafael Hernández Romero. Diego Alejandro Herrera Navarro. Ok, gracias, Diego. Ileana Beatriz Iraeta Cortés. Carmen Noemí Márquez Lara. Bien. Elena Francisca Meléndez Alfaro. Génesis Mariela Montoya Romero. Marta Emily Morejón Bracamonte. Mario Obed Nieto Merino. Noé Pompilio Parada Medrano. Ok. Edwin Enrique Pineda Chavarría. Bien. Jocelyn Gabriela Ramírez Orellana. César Mauricio Ramos Hernández. Buenas tardes, gracias. Flor de María Rivera Amaya. Ok, Génesis, permítame. Ya la agregué. Y Flor también ya. Reina Elizabeth Rivera Reyes. Ok, buenas tardes, gracias. David Santiago Rivera Vázquez. Buenas tardes, gracias. Carlos Giovanni Salmerón Mesa. Sandra Saraí Sánchez Escobar. Aleida Marcela Sandoval Medina. Perdón, Aleida Marcela Sandoval Ayala. Madison Yacil Sandoval Medina. Keren Abigail Mansor Chávez. Tarcisio Antonio Urrutia Villalobos. Ok, gracias, Tarcisio. José Manuel Velázquez Chica. ¿Alguien más que haga falta en la asistencia de este día? Ok.
Bueno, solo me dan un segundo mientras les comparto la pantalla con el contenido. Recordarles que ya la próxima semana ya vamos a estar en los parciales, ya es la última semana de este ciclo. De hecho, esta es la última clase de contenido. Habíamos quedado que esta semana se iba a hacer una clase y la retroalimentación y metacognición. En este caso habíamos hecho el acuerdo de que ustedes iban a mandar las guías y que de esas guías iban a salir los ejercicios para el parcial. También ya habíamos quedado con la fecha del parcial y también con que iban a trabajar en tríos. Así que no olviden esas indicaciones. De igual manera, yo se las voy a hacer llegar en la plataforma para que ustedes las tengan en consideración. Así que, así como cada semana, los sábados yo les puedo habilitar la plataforma para que ustedes vean las indicaciones para el día del parcial, el aula, la hora, el día, y que ustedes puedan venir, porque la otra semana sí van a tener que venir para el parcial, porque sí va a ser de forma presencial. Entonces, esperaría que igual cualquier duda que ustedes tengan, ustedes me la hagan saber. Esta semana ya solo vamos a retomar un tema que habíamos dejado ahí pendiente porque esta semana ustedes vinieron de forma presencial y hablamos de los cálculos, por lo que no pudimos desarrollar el tema directamente. Entonces, y este tema es bastante importante para que ustedes puedan ir haciendo los cálculos, en qué se fundamenta el despido, cuál es la naturaleza jurídica de este despido, cuándo va a dar pie a un proceso judicial en los tribunales laborales y cuándo se va a considerar injustificado. Por eso es que no podemos dejar a un lado este tema y simplemente dejárselo ahí en la plataforma porque es sumamente relevante. La pregunta que nosotros vamos a responder con este tema, perdón, con este tema es por qué es importante conocer los derechos que tiene una persona que ha sido despedida de forma injustificada, entendiéndose injustificada que por alguna razón que pueda ser expresa o que puede ser tácita, el patrono simplemente ha decidido prescindir de los servicios de este trabajador. Como se los mencionaba, puede ser una manera expresa o tácita, porque en muchas ocasiones, y yo se los he mencionado a lo largo del ciclo, se puede dar un despido porque la persona al siguiente día que va a realizar sus labores, como cada día, llega y ya no lo dejan entrar al centro de trabajo, o también puede suceder que llega la persona y ya hay alguien más en su puesto de trabajo. Entonces se entiende que esto puede ser un despido de forma tácita. No precisamente lo llaman a él para decir, mire, está despedido, sino que se puede dar de esta manera también. Además, cuando decimos que es de forma injustificada es porque el patrono, el empleador, no tiene un motivo dentro de los que nosotros estuvimos viendo. Recuerdan que estuvimos viendo la forma de terminación de la relación laboral. No hay una causal dentro de esto que nosotros tenemos en el Código de Trabajo que dé pie a finalizar la relación laboral con el trabajador. Simplemente el patrono dice, no, ya no quiero que siga trabajando, o simplemente busca a alguien más para que pueda hacer esta labor, para que pueda hacer la venta de este producto, etcétera. Entonces, cuando no se ha fundamentado, cuando no se ha establecido cuál es la razón, no se ha individualizado, perdón, la razón por la cual se ha despedido, entonces se entiende que esto es un despido injustificado. Entonces, todo esto viene, o más bien este principio que nosotros estamos viendo en pantalla, que es el principio de la estabilidad laboral, es lo que da pie a la protección que se le da al trabajador para no ser despedido de forma injustificada. Obviamente, si por ejemplo el trabajador llega tomado todos los días o tiene de alguna manera con dolo, puede generar algún agravio, algún daño a la propiedad en el centro de trabajo o poder sabotear, por decirlo de alguna manera, la producción dentro de la empresa, dentro del centro de labores, esto obviamente da pie a un despido. No es que el trabajador no esté dando motivos o que no haya una razón para que sea despedido, pero en el caso de que esto no sea así, entonces es necesario poder garantizar que esta persona no puede ser despedida de un día para otro.
Porque recordemos la implicación económica que tiene el trabajo. Es decir, además de que es una función social, pero además esto implica que una persona está ganándose una remuneración para poder vivir, para poder comprar su comida, comprar su vestuario, su casa, sus gastos, para poder saldar sus deudas, etcétera. Y el hecho de que una persona puedan contratarla hoy y ya pasado mañana la despidan, eso va en contra del principio de estabilidad laboral. Ahora bien, es diferente y yo siempre se los recalco esto porque es importante. Todo depende de lo que se haya colocado dentro del contrato de trabajo, si es que hay un contrato de trabajo físico, porque ya lo hemos hablado, una de las cláusulas del contrato individual de trabajo es precisamente el tiempo, si está contratado por tiempo indefinido o si está contratado por temporada o cuando se establece un tiempo definido para poder laborar. Porque entonces sí, ya el mismo contrato nos da la pauta para que esta persona, finalizado la cláusula, es decir, el tiempo que se había estipulado, entonces se entiende que ahí se va a acabar la relación laboral. Diferente es que una persona, por ejemplo, se ha contratado por tiempo indefinido y se le despide de forma injustificada o que se ha estipulado un tiempo establecido, una temporada, digamos, que se contrate de noviembre a diciembre por la temporada navideña, solo para poner el ejemplo. Y que de pronto la primera semana de diciembre despidan a esta persona, sin decir agua va, simplemente, mire, ayer llegué a mi trabajo, nadie me dio razón alguna, ya había alguien más en mi puesto y no me dijeron nada, no me dieron indemnización, no me dieron nada, ni una razón me dieron. Entonces, ahí sí se entiende que existe un despido injustificado. Este principio de estabilidad laboral lo ha desarrollado este especialista en derecho laboral que se llama Mario de la Cueva, que nos dice que es un principio que otorga carácter permanente a la relación laboral. Todo esto para la protección del trabajador porque se han visto, y de hecho esto resuelve una problemática que se daba anteriormente, que era que los patronos, para no estar pagando AFP, seguro y otras prestaciones, contrataban a una persona ahora, la tenían un mes, después contrataban a otra persona, estaba unos 2 meses más, y así estar contratando y despidiendo a personas para no tener que pagar esas prestaciones y dejaba básicamente en desprotección a estos trabajadores. Por eso se trata de que la relación laboral sea de carácter permanente, siempre y cuando la naturaleza de las labores y del trabajo, del contrato que firman, lo permita, entonces se entiende que va a ser de carácter permanente. Y hace depender su disolución únicamente por la voluntad del trabajador y solo excepcionalmente por la voluntad del patrono. Ya habíamos visto, se lo repito, las causas de terminación de la relación laboral con responsabilidad del patrono, otras con responsabilidad del trabajador, otras sin responsabilidad de alguna de las partes y otras con responsabilidad de alguna de las dos partes. Todo esto porque el Código de Trabajo, yo ya lo he mencionado varias veces, a pesar de que este mismo código ya tiene muchas deficiencias, tiene muchas carencias, ya es necesario reformarlo y de ser posible tener un nuevo código porque hay cosas que ya no se pueden adaptar a la realidad. De hecho, que estoy dando la materia de derecho procesal laboral y hay muchos procesos en la instancia laboral que ya ni siquiera, ya ustedes no lo van a encontrar como el juicio de instancia única, que ustedes ya no lo van a encontrar, ya no lo van a poder realizar. ¿Por qué? Porque para esto es como si fuera un proceso abreviado, vamos a hacer como el símil, pero el monto, se necesita una cuantía para llevar este proceso y el monto son $22 con 84 centavos, me parece. Imagínense entonces que ustedes van hacia un tribunal de lo laboral para pedir que se le paguen algunas prestaciones que han sido, eh, que se le están adeudando y que el monto deba ser menor a $22 con 84 centavos. Díganme ustedes, ¿quién le va a pagar a un abogado para que lo represente en un proceso cuando la cuantía es mucho menor de lo que usted le va a pagar al abogado? Entonces, ¿por qué ¿por qué existe un proceso así? Me van a decir ustedes, ¿por qué se permite eso? Es sencillo. El Código de Trabajo
hace sus cálculos en colones. Ustedes lo van a ver en colones. Una vez que se introdujo el dólar, que ya tenemos el dólar como moneda de circulación nacional, al hacer esta conversión a dólares ya es casi rarísimo. Les puedo decir que no hay un proceso de un juicio de instancia única porque ya el monto no se adecúa a la realidad, porque ya el salario mínimo es completamente distinto a aquel que se estableció al momento de entrar en vigencia el código. Por lo tanto, hay muchas cosas que ya deben ser reformadas. Entonces, lo que yo les trato de decir con esto es que a pesar de que el código no se puede adecuar con totalidad, algunas de sus normas hacen referencia al Código de Procedimientos Civiles, que ya está derogado, que no se puede adecuar al Código Procesal Civil y Mercantil porque ni siquiera es de la misma naturaleza, o sea, ya no se puede aplicar de la misma forma, pero también porque hay reglas que ya fueron suprimidas entre el Código Procesal Civil con el Código Procesal Civil y Mercantil, perdón, Código de Procedimientos Civiles, no lograron llegar al Código Procesal Civil y Mercantil. Por lo tanto, ya nos quedamos en el aire básicamente con algunas normas, con algunas disposiciones que contiene el Código de Trabajo al momento de querer aplicarlas. Pero eso ustedes lo van a ver en procesal laboral. Entonces, a pesar de que el código nos deja con bastantes problemas, porque no encontramos como una forma en la cual vamos a poder solucionar algunos conflictos, al menos en la parte de la terminación de la relación laboral, al menos ahí sí tenemos varios artículos que nos especifican literal, tras literal, de cuáles son estas razones por las cuales se puede disolver eh, la relación laboral. Y nos dice que solo excepcionalmente el patrono va a poder disolver esta relación laboral precisamente porque lo que se busca es que no exista abuso o excesos por parte de los patrones con la finalidad de que sea la empresa o los patronos quienes ganen más y dejar en desprotección a estos empleados o a estos trabajadores. Entonces, cuando existen algunas obligaciones para el trabajador y las circunstancias ajenas a la voluntad de los sujetos de la relación que se haga imposible su continuidad, entonces sí, ahí sí va a haber una razón, como ya lo habíamos visto en el código, por ejemplo, con la muerte del patrono o del trabajador, obviamente sería imposible seguir con una relación laboral, no tiene lógica. Pero en el caso, por ejemplo, de que el trabajador simplemente diga, no, ya este trabajador me contestó mal y no, ya no quiero que siga laborando aquí, o simplemente ya no quiero seguir con la obra y a pesar de que tenemos un contrato de 1 año más, simplemente no, lo voy a despedir y no le voy a pagar nada. No puede ser esto porque ya hay un contrato. Y aunque este contrato exista de forma verbal o existió en su momento de forma verbal, no hay un documento en donde se haya estipulado de forma tangible estas cláusulas o estas condiciones para poder laborar, esto no significa que entonces no vamos a entender que esta persona tiene derecho a la estabilidad laboral. Por eso es que esto se estatuye como un principio que se va a presumir o al menos se va a tener que garantizar en la mayoría de los casos. ¿Por qué en la mayoría de los casos? Pues bueno, esto va a depender, como ya lo dije, de lo que diga el contrato, de la naturaleza de las funciones de la persona, de la circunstancia que haya dado pie para ese supuesto despido o si ha sido justificado y la persona y el trabajador dice que no. Entonces todo eso se va a ver en los procesos judiciales. Como les digo, esto lo van a ver en procesal laboral. Sin embargo, este principio es muy importante porque lo vemos, por ejemplo, en el caso de las mujeres embarazadas. Normalmente nosotros vemos que es bastante difícil que puedan contratar a una mujer embarazada. Pero ¿qué pasa cuando dentro de la empresa usted muy tranquilamente está realizando sus labores, se da cuenta que está embarazada? Entonces, y de pronto el patrono dice, no, yo no voy a pagarle a esta mujer todo el tiempo que va a tener que estar en sus cuidados prenatal, en el tiempo que se le da antes del parto, después del parto, lo de la lactancia, darle permiso para que pueda lactar al bebé.
todas esas cuestiones, no, yo no voy a gastar en eso, no es productivo, no es rentable para mí, la voy a despedir. No, no puede. De hecho, el código existe una prohibición para poder despedir a una mujer embarazada. Y tampoco se le puede prohibir a las personas que laboran en una empresa, en un centro de trabajo, a las mujeres que pueden salir embarazadas. Porque en muchas ocasiones también, si a usted le preguntan, y ustedes me imagino yo que lo han escuchado, mire, ¿y cuál es su estado familiar? Ah, casada. Ah, no, vamos a preferir una persona soltera porque tiene menos compromisos, tiene más tiempo, posiblemente su proyecto de vida es de tener hijos, entonces si tiene hijos va a ser un atraso para nosotros porque esto, lo otro, y comienzan con varios motivos por lo cual prefieren contratar a una persona que esté soltera, lo cual es un motivo de discriminación. Por eso es que es tan importante este principio de estabilidad laboral, sobre todo el momento de que hablemos de un despido. En este caso, hablamos de estabilidad en dos sentidos. El primero, creo que ya lo van a permitir, para que lo puedan ver bien en la pantalla. Podemos hablar de dos tipos de estabilidad. Todo esto de forma doctrinaria. Está la estabilidad relativa y la estabilidad absoluta. La relativa es cuando el patrono se le adjudique el derecho de dar por terminada la relación laboral, abonando una indemnización. Es decir, cuando la manifestación unilateral del patrono pone término al trato pagando la indemnización fijada legalmente. Imagínense el caso que a esta persona de forma injustificada, sin darle un motivo, vamos a dejarlo así, sin darle un motivo simplemente le dicen, mire, ya no quiero que esté laborando acá, ya contraté a otra persona, por X motivo ya no queremos que labore. Pero mire, aquí está su cheque, lo que le debo, las vacaciones, la indemnización, que ya estuvimos viendo el cálculo de indemnización por despido, las vacaciones que le deudaba, el aguinaldo, etcétera, y le da absolutamente todo, cada centavo como lo establece la ley. Pero ¿qué sucede? Esta estabilidad es relativa. Esto porque se establece que sí, el trabajador ha adquirido el derecho de estabilidad del empleo. Este derecho está supeditado a la voluntad del patrono, pero no hay una voluntad sin límites, ya que si quiere ejercitar, si se quiere ejercitar, se tiene que cumplir con la ley y esta le impone una indemnización que viene a justificar la pérdida por parte del trabajador y este es su derecho a la estabilidad laboral. Pero ¿qué pasa? Como yo les mencionaba, bueno, me paga cada centavo que a mí me está adeudando, cada centavo que se tiene que pagar, según la ley. ¿Qué pasa cuando usted dice, sí, o sea, yo ya recibí las prestaciones, pero yo no quiero dejar mi lugar de trabajo? A mí me dijeron que iba a estar aquí por 5 años, por ejemplo, y yo solamente tengo un año y yo no he realizado ninguna falta, ningún comportamiento que pueda ser causa de despido injustificado. O que, por ejemplo, lo despidan porque le digan, no, es que usted siempre viene tomado, siempre viene tarde, pero usted puede comprobar que esto es mentira, entonces usted puede, hay lugares donde llevan una hoja de registro, donde usted marca para poder entrar al centro de labores, entonces usted puede justificarlo. Y lo que le va a pedir al juez no es que le paguen las prestaciones, sino que lo restituyan en su trabajo porque usted no ha dado motivos para que lo despidan. Estas son cosas distintas y quiero que quede claro. Una cosa es que usted pida las prestaciones que se le están adeudando en caso de que no se las den, obviamente. Y otra cosa distinta es que usted pida que se le restituya en su lugar de trabajo. Por eso es que se habla de una estabilidad relativa. Puede que le hayan pagado exactamente todo conforme a la ley, pero las razones que ustedes le dieron para que usted fuera despedido no son ciertas. Entonces, usted puede probar que no es cierto porque usted ha marcado todos los días durante el último año. Usted puede demostrarlo con la bitácora que se lleva de marcación en recursos humanos y todo eso, y se dan cuenta que sí, efectivamente usted no ha faltado.
Obviamente no ponemos de ejemplo el año pasado porque obviamente estábamos en pandemia y así pues es diferente, pero pongamos de ejemplo eso, que usted pueda y tenga toda la marcación del último año de labores y que usted pueda comprobar que no ha sido así y lo que usted quiere es que se le restituya su trabajo, porque a pesar de que se le ha pagado, usted lo que no es que no quiera la indemnización, porque por derecho la debe tener, pero el hecho es que usted está perdiendo su trabajo por una razón que no es cierta. Y también tenemos la estabilidad absoluta. Esta estabilidad absoluta es el derecho que tiene el trabajador para conservar su puesto mientras el patrono carezca de una causa justa para poder despedirlo, ya que la voluntad del trabajador lo pone a descubierto de compromisos vitalicios con la actividad laboral. Era lo que les estaba explicando. Una cosa es que a usted no le paguen sus prestaciones por un despido que sea justificado o no. Eso es un proceso completamente diferente. Pero el problema sería acá que a usted lo despidan diciéndole eso, que usted ha llegado tomado las últimas 3 semanas a su trabajo, que llega tarde o que no llega. Y entonces usted puede poner testigos, puede evidenciar que en el lugar habían cámaras en el lugar de trabajo, en el lugar donde usted realice sus labores, habían cámaras, y se puede evidenciar que no, que esta persona no llegaba en estado de ebriedad, que era una mentira y que el patrono en este caso no tendría por qué haberlo despedido porque esa causa que él está aduciendo no era cierta. Entonces tenemos como estas dos aristas, estos dos puntos importantes respecto al principio de la estabilidad laboral. El primero respecto a las prestaciones y el segundo a poder fundamentar la causa por la cual una persona sería o deba ser despedida. Respecto a esto, la definición como tal del despido es que el patrono puede disponer de su facultad para poder despedir o para poder prescindir de las labores de esta persona que está bajo su dependencia. Y nos dice Cruz, Cornejo y Rivera, el despido puede definirse de la manera siguiente. Significa privar de ocupación, empleo, actividad o trabajo a una persona. Si el patrono despide a un trabajador sin causa que lo justifique, deberá indemnizarlo como lo establece la ley. Ya habíamos hablado que por naturaleza propia, el Código de Trabajo establece una indemnización por despido, porque el patrono puede en cualquier momento decidir que prescindir de las labores que realiza esta persona porque es una respuesta o más bien es una decisión autónoma, es una decisión unilateral. Pero esta decisión unilateral por parte del patrono debe estar aparejada de una indemnización, porque esta persona seguramente va a dejar de laborar, o sea, va a dejar de realizar esta función que seguramente es su fuente de trabajo con la que mantiene su familia, se mantiene él solo, paga sus estudios, su casa, etcétera, lo cual puede ser un perjuicio para esta persona. Si esta causa está justificada o no, eso ya es una cuestión más de fondo. Pero en principio ya se establecía una indemnización en caso de despido, a diferencia de lo que sucede en el caso de la renuncia. Y eso se los explicaba en la clase. Fue posteriormente que se dio esta idea de que también la persona que renuncia tiene derecho a una indemnización. Y vimos esa ley y también vimos cómo se hace el cálculo para poder de la prestación de la indemnización por renuncia. Bueno, es esta ruptura del vínculo laboral de forma unilateral por parte del patrono, cuyo efecto es inmediato y sin necesidad de aceptación por el trabajador. Como se los mencioné, es una decisión unilateral. No necesita preguntarle al trabajador si quiere ser despedido o no, sino que simplemente le dice, a partir de mañana ya no va a laborar en esta empresa, etcétera. Puede suceder de muchas maneras. Simplemente lo llaman de recursos humanos, mire, aquí está su cheque, mire, ya usted mañana ya no venga. Puede que el patrono lo despida frente a los demás empleados, puede que ni siquiera lo dejen entrar. Ya les he mencionado muchos de los casos que pueden darse de despido.
Por lo tanto, ese puede ser uno de los tantos escenarios que nosotros nos podemos encontrar allá afuera. También se pueden dar, por ejemplo, yo llevo un caso que de hecho es de un despido injustificado de una señora que trabajaba en un calzado y ella se dedicaba a ser vigilante. Entonces, ella estaba bajo las órdenes de la empresa de seguridad que tenía su casa matriz en San Salvador. Esta empresa de seguridad le brindaba este servicio a este lugar, a este calzado, y la dueña del calzado, perdón, despidió a esta señora. Y por eso se considera un despido injustificado. Y ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Porque para esto yo ya les había dicho que dentro del contrato de trabajo se debe establecer bajo las órdenes de quién va a laborar esta persona. ¿Por qué? Porque si hay otra persona que no es quien aparece en el contrato y dice, estás despedido, ya no vengas mañana, entonces se entiende que puede existir una nulidad del despido porque no lo hizo la persona debida, es un despido indebido. Por lo tanto, en este caso se entendió que el despido era injustificado porque realmente no fue la persona que debió haberla despedido, es decir, de parte de la misma empresa para la que labora, quien debió despedirlo, sino que fue otra persona que no tenía esta facultad. Por eso es que yo les había dicho, lo que se menciona en el contrato es sumamente importante. Entonces, tenemos que, vamos a entender por despido, la declaración de la voluntad unilateral por la cual el patrono expresa y concreta su propósito de extinguir el vínculo jurídico entre el trabajador y el patrono. Pero ¿qué pasa? Nosotros ya estuvimos hablando de que en muchas ocasiones este despido no es expreso, no es de forma concreta. Nosotros básicamente nos quedamos adivinando si realmente existe un despido o no, porque esto es necesario probarlo. Lo primero que le van a preguntar en un juicio laboral es, mire, ¿y usted cómo supo que estaba despedido? Perdón, ¿cómo supo que estaba despedido? Ah, es que no me dejaron entrar. Es que mi compañero me dijo que el jefe había dado órdenes de no dejarme entrar, o había alguien más ya en mi puesto de trabajo, o el señor me dijo de que ya no me quería ver mañana ahí y al siguiente día ya me dijo que mejor me fuera, que no quería que estuviera ahí, etcétera. Entonces, en muchas ocasiones no tenemos que esta expresión de despido sea concreta, sino que tenemos otro tipo de, digamos, de comportamientos o de situaciones que nos pueden hacer saber que realmente ha habido un despido. Y cuando la declaración de voluntad está justificada con hechos imputables al trabajador, obviamente el despido se va a comprender que ha sido justo, que está dentro de las facultades del patrón prescindir de estas labores. Lo que les he mencionado, imagínense que por el descuido, la negligencia del trabajador se echa a perder la producción de una semana porque arruinó la máquina que producía cualquier cosa. Vamos a poner ese ejemplo. Una cosa X. Por la negligencia de él, o sea, no es por un accidente, sino que él decidió básicamente sabotear a la empresa y decir, no, voy a quitarle esto, voy a hacer lo otro y lo voy a arruinar porque no quiero trabajar. Entonces, si se dan cuenta de esto, obviamente esto es imputable al trabajador. Y aunque ustedes no lo crean, estas cosas pasan. Aunque parezca que es de novela, que parezca que es de película, estas cosas realmente pasan. Entonces, esto realmente constituye un despido justificado, porque no se funda solamente en la voluntad del patrono, sino un motivo legal e imputable al trabajador. Y esto siempre que el empresario obre sin derecho. En este sentido, lo que nos trata de decir es que nosotros tenemos un marco legal que nosotros debemos cumplir. Por lo tanto, si se cumple alguna de estas situaciones mencionadas, perdón, disculpen. Si se cumple con alguna de estas cuestiones que han sido mencionadas, entonces se va a entender que el despido va a ser legal. Entonces, es de suma importancia mencionar que el trabajador que fue despedido sin justa causa tiene derecho a que el patrono lo indemnice.
de eso ya lo habíamos mencionado, ya aprendimos cómo hacer el cálculo. Ahora bien, cuando el trabajador no puede considerarse que ha sido despedido. En este caso, cuando el despido provenga de una persona distinta al patrono o a su representante. En el caso, de que el contrato no lo haya determinado. Eso lo encontramos en el artículo 55, inciso segundo del Código de Trabajo. Cuando en la situación que da pie al despido haya llegado la hermana, por ejemplo, de la dueña, y le digan, no, es que ya no quiero que estés aquí, estás despedido. Pero, ¿qué sucede? En el contrato de trabajo se estableció que va a ser la dueña y va a ser el gerente del lugar, por ejemplo, que es otra persona, quien puede despedir a esta persona, pero la hermana de la dueña no puede. Entonces, esta persona no puede considerarse que ha sido despedida y puede regresar perfectamente el siguiente día a su lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque esto es un despido indebido. Esta persona no tiene la capacidad ni la facultad de despedir. Diferente es que esto suceda un día, que la hermana de la dueña le diga, no, ya no te quiero ver aquí, estás despedida, y al siguiente día se presente y sea la dueña la que diga, ah, ok, mi hermana me dijo esto, esto y esto, y sí, la verdad es que no, ya no queremos a esta persona acá, porque existen estas y estas y estas razones por las cuales te vamos a despedir. Y esas causas se encuentran dentro de la ley, entonces te indemnizamos y todo bien. Eso es un escenario diferente, pero como les digo, imagínense que no sea que simplemente la hermana de la dueña decida que ya no va a laborar, el trabajador perfectamente puede llegar los siguientes días a laborar como si nada, porque no se puede considerar despedido tomando en consideración el hecho de que no ha sido el despido por la persona pertinente. Siguiendo un poco con el artículo 55 del Código de Trabajo, nos dice que otras de las causas, perdón, se presume legalmente que todo despido está, de hecho, es sin causa justa. ¿Qué nos trata de decir esto? Y creo que antes de esto se los iba a mencionar. Todo despido, de hecho, es decir, en el momento, en el acto, en la situación ahí, cuando usted está laborando, se considera que es injustificado. Pero a menos que el patrono pueda justificar la razón por la cual usted ha sido despedido o la persona ha sido despedida, no hay problema. Como yo les mencionaba, es que mire, lo despedí porque él no llegaba a trabajar o siempre llegaba tarde. Entonces, y usted, o sea, el trabajador busca un abogado, usted lo representa y le dice, no, señor abogado, yo siempre iba, yo aquí, yo allá. Pero de pronto el trabajador presenta las bitácoras y presenta las, bueno, sí, las bitácoras donde se establece la hora de entrada de la persona, hasta videos de la hora en la que entra, etcétera, y se dan cuenta que no, que el trabajador llegaba tarde o no llegaba. Entonces se entiende que va a ser un despido justificado en este caso, pero va a ser una presunción legal el hecho de que si es un despido de hecho, es sin justa causa. Otras de las causas más comunes y son parte de la realidad que viven muchas personas en El Salvador es el despido, y este viene a hacer un golpe en las finanzas de las familias, la cual es posible que sea la única fuente de ingresos de trabajo y han sido despedidos. Las causas que dan por terminada la relación laboral a través del despido pueden, en algunos casos, no ser motivo suficiente para un despido justo. En muchas ocasiones nosotros podemos considerar que se ha despedido a una persona de forma justa, pero en realidad la ley no lo establece como forma justa. Por ejemplo, lo que yo les comentaba al principio, decir, ah, no, es que este trabajador me contestó mal. Sí, puede que le haya contestado mal y que no sea lo correcto, pero que nos dice el Código de Trabajo. Dice que sean faltas de respeto reiteradas por parte del trabajador, entonces sí. Pero el problema es esto, que ustedes saben que a veces la ley y el derecho en general es tan indeterminado, tan
poco taxativo en algunas normas y en algunas disposiciones que es difícil poder, por ejemplo, que nosotros determinemos qué es